Perú es probablemente el país más extremo de Sudamérica, y la mayoría del mundo no tiene ni idea de hasta qué punto. Aquí el río más caudaloso del planeta nace en una ladera helada a casi 6.000 metros de altitud. Existe una ciudad de 500.000 de habitantes a la que ningún auto ha llegado jamás por carretera. El desierto más árido del mundo está pegado al océano más productivo del planeta. Una civilización entera levantó el imperio más grande de toda América sin rueda, sin escritura y sin caballos. Hoy te voy a contar 25 datos verificables y brutales que te van a hacer reescribir mentalmente el mapa de Sudamérica. Si te gusta la geografía extrema, ya sabes qué hacer con el botón de like y la campanita. Vamos al primero. Número 1. La ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera está en Perú y se llama Iquitos. Tiene más de 470.000 habitantes, aeropuerto internacional, universidades, hospitales, centros comerciales y hasta un casino flotante, pero ningún auto puede llegar hasta ella desde el resto del país. Está completamente rodeada de selva amazónica y solo se accede en avión o navegando varios días por el río Amazonas. Toda la comida, la ropa, los autos y hasta el combustible llegan en barcaza fluvial desde puertos a cientos de kilómetros. Su mercado central de hierro fue diseñado por Gustave Eiffel antes de construir su famosa torre en París, y fue trasladado pieza por pieza río arriba durante el auge del caucho, cuando los millonarios de Iquitos importaban azulejos italianos y pianos europeos por barco. No es solo una ciudad, es la prueba viviente de que la Amazonía peruana es una civilización acuática completa y desconectada del mundo terrestre. Número 2. El río Amazonas, el más caudaloso del planeta, no nace en Brasil como cree casi todo el mundo. Nace en Perú. Los estudios hidrológicos modernos confirmaron que su fuente más lejana está en el Nevado Mismi, en la región de Arequipa, a 5.597 metros de altitud, sobre los Andes peruanos. Desde ese punto, helado e inaccesible, marcado apenas por una pequeña cruz de madera clavada en la roca, el agua recorre más de 6.400 kilómetros antes de desembocar en el Océano Atlántico, atravesando 3 países distintos. El Amazonas vierte en el mar aproximadamente el 20% de toda el agua dulce fluvial del planeta. Una quinta parte del agua dulce que toda la red de ríos del mundo entrega al océano comienza su viaje en una ladera andina peruana, donde solo se llega caminando con guía local y aclimatación previa de varios días. Número 3. En el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo a 3.812 metros sobre el nivel del mar, vive una criatura que parece sacada de un mundo perdido. La rana gigante del Titicaca puede medir hasta 50 centímetros con las patas extendidas y pesar cerca de 1 kilo. Es la rana acuática más grande del planeta. No tiene pulmones funcionales. Los tiene atrofiados al mínimo. A esa altitud, el agua tiene tan poco oxígeno disuelto que respira exclusivamente por la piel, mediante respiración cutánea. Por eso, su piel es enorme y arrugada. Le sobra por todos lados como un traje varias tallas demasiado grande para su cuerpo. Toda esa superficie cutánea extra existe únicamente para absorber oxígeno del agua helada del fondo del lago. Es una de las adaptaciones evolutivas más extremas de cualquier anfibio del planeta. Y hoy está en peligro crítico de extinción. Número 4. Lima es la segunda ciudad desértica más poblada del mundo después de El Cairo. Más de 10 millones de personas viven en un desierto absoluto que recibe menos de 10 milímetros de lluvia al año. Casi ninguna. Toda el agua que consumen sus habitantes, hospitales, fábricas e industrias viene de 3 ríos andinos llamados Rímac, Chillón y Lurín, que descienden directamente del deshielo de la Cordillera Blanca y otras cadenas montañosas del interior del país. Si esos glaciares desaparecen completamente por el cambio climático, y los glaciólogos calculan que retroceden entre 1 y 3 metros de espesor cada año. Sin pausa, Lima literalmente se queda sin agua. Una megaciudad sostenida por hielo que se derrite a 5.000 metros de altitud a cientos de kilómetros de distancia. Es probablemente una de las ciudades más vulnerables del mundo al cambio climático. Y casi nadie habla de ello. Número 5. El fenómeno climático El Niño, que cada cierto número de años desata sequías en Australia, inundaciones en África Oriental, tormentas extremas en Norteamérica y alteraciones meteorológicas en 4 continentes simultáneamente. Tiene su origen y su nombre en las costas de Perú.
Es el calentamiento anómalo del Pacífico tropical que ocurre justo donde la corriente de Humboldt mantiene normalmente las aguas heladas. Los pescadores peruanos fueron los primeros en documentarlo hace siglos, observando que en ciertos años los peces desaparecían y el mar se calentaba misteriosamente, y le pusieron ese nombre porque solía aparecer alrededor de Navidad, en referencia al Niño Jesús. Un evento climático que altera el clima de medio planeta, que afecta a miles de millones de personas, y que cuesta miles de millones de dólares cada vez que aparece, nace y se llama desde las costas peruanas. Número 6. El Parque Nacional del Manu, en la región de Madre de Dios, es para los biólogos el área con mayor biodiversidad documentada por kilómetro cuadrado, en todo el planeta. En sus 17.000 kilómetros cuadrados se han registrado más de 1.000 especies de aves, más de 200 de mamíferos, más de 100 de anfibios, más de 150 de reptiles y una diversidad de insectos que se estima en más de 1 millón de especies sin terminar de catalogar. Para que dimensiones la cifra, toda Europa continental tiene unas 700 especies de aves. El Manu tiene 1.000 en un solo parque. La razón es que abarca desde los nevados andinos a más de 4.000 metros hasta la llanura amazónica a 300 metros, comprimiendo en un solo territorio los gradientes ecológicos de un continente entero. Hay tribus indígenas en aislamiento voluntario viviendo aún hoy dentro del parque, sin contacto con el mundo exterior. Número 7. La costa peruana es uno de los desiertos más áridos del planeta a pesar de estar pegada al Océano Pacífico. Se extiende por más de 2.500 kilómetros de litoral, y en algunas zonas recibe menos de 2 milímetros de lluvia al año, menos que el corazón mismo del Sahara africano en sus puntos más secos. La causa de esta paradoja brutal es la corriente de Humboldt, una corriente fría que sube desde la Antártida bordeando el continente. Enfría el aire costero e impide que se formen nubes de lluvia sobre tierra firme. El mismo océano que rodea Perú lo deja sin agua, pero a cambio le entrega uno de los sistemas pesqueros más productivos del mundo gracias al afloramiento masivo de nutrientes, desde el fondo marino. Perú tiene el desierto más rico del planeta, estéril por dentro, abundante en el agua que lo abraza. Número 8. Perú tiene más variedades nativas de papa que cualquier otro país del mundo. El Centro Internacional de la Papa en Lima conserva en su banco genético más de 4.500 variedades distintas, de las cuales más de 3.000 se siguen cultivando activamente en los Andes por comunidades campesinas que las han mantenido durante siglos. Hay papas moradas, amarillas, rojas, azules, negras, alargadas, redondas, dulces, amargas, harinosas, cremosas y hasta papas que cambian de color al cocinarlas. La papa fue domesticada hace aproximadamente 8.000 años en las zonas altoandinas del sur del país, alrededor del lago Titicaca, mucho antes de que existiera escritura en el continente americano. Cada papa frita que comes en cualquier rincón del mundo, desde Tokio hasta Berlín, desciende genéticamente de las variedades que los agricultores andinos peruanos domesticaron hace 8 milenios. Número 9. La Cordillera Blanca, en la región de Ancash, es la cordillera tropical más alta del mundo y concentra la mayor cantidad de glaciares tropicales del planeta. Tiene más de 400 glaciares cubriendo unos 600 kilómetros cuadrados de hielo, permanentes sobre los 5.000 metros de altitud, formando una pared blanca visible a cientos de kilómetros de distancia desde el aire. El Nevado Huascarán, con 6.768 metros, es el pico más alto del Perú y el segundo de Sudamérica después del Aconcagua argentino. Y es uno de los lugares con menor gravedad medible del planeta debido al abultamiento ecuatorial de la Tierra. Lo extraordinario es que estos glaciares existen a pocos grados del Ecuador, donde la temperatura debería impedir cualquier hielo permanente. Solo son posibles por la altitud extrema, y se están derritiendo a un ritmo alarmante. Número 10. La laguna de Huacachina, en la región de Ica, es el único oasis natural de toda Sudamérica. Una laguna de agua dulce rodeada de palmeras altas, en pleno corazón de uno de los desiertos más áridos del planeta, encajonada entre dunas de arena dorada, que llegan a tener hasta 100 metros de altura y que se mueven lentamente con el viento del Pacífico. Su agua proviene de acuíferos subterráneos alimentados por el deshielo de los Andes, que viaja bajo tierra durante cientos de kilómetros hasta aflorar exactamente en este punto preciso del desierto costero, casi como un capricho de la geología. Es un ecosistema completo, con vegetación, peces y aves migratorias, funcionando dentro de un desierto que puede pasar años enteros sin recibir una sola gota de lluvia medible.
un milagro hidrológico al que llegan turistas de todo el mundo a hacer sandboarding por las dunas. Número 11. Perú tiene la mayor extensión de bosques de niebla del planeta. Estos ecosistemas, conocidos localmente como yungas o cejas de selva, son franjas de bosque permanentemente envueltas en nubes que cubren las laderas orientales de los Andes, entre los 1000 y los 3500 metros de altitud, formando una franja verde y misteriosa que va de norte a sur del país. Esa humedad constante crea un ambiente único donde las orquídeas, los helechos arborescentes gigantes, los musgos colgantes y las epífitas se multiplican en cantidades imposibles en cualquier otro ecosistema, formando jardines verticales naturales sobre cada tronco. Se estima que en los bosques de niebla peruanos vive más del 30% de todas las especies de orquídeas del mundo. Una de cada 3 orquídeas del planeta crece en una ladera andina peruana cubierta de niebla casi todo el año. Número 12. Chan Chan, la capital del Imperio Chimú, cerca de Trujillo, es la ciudad de adobe más grande del mundo. Más de 20 kilómetros cuadrados de extensión construidos enteramente con barro entre los siglos IX y XV, con palacios reales, plazas ceremoniales, templos y barrios residenciales perfectamente planificados, según un diseño urbano sofisticado. En su apogeo, albergó entre 30.000 y 60.000 habitantes y sus muros decorados con relieves de peces, aves marinas, olas y figuras geométricas, se conservan asombrosamente bien porque están en un desierto que recibe tan poca lluvia que el adobe nunca se disuelve. El mismo clima que hace imposible la vida sin irrigación ha preservado durante más de 1000 años la mayor ciudad de barro del planeta. Los arqueólogos calculan que ni el 30% ha sido excavado todavía, así que probablemente queda mucho por descubrir. Por cierto, si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios cuál ha sido el dato que más te ha volado la cabeza. Me encanta leerlos. Seguimos. Número 13. El camino Inca, conocido en quechua como Capac Nan, es el sistema de caminos más extenso construido por una civilización precolombina en toda la historia de América. Más de 40.000 kilómetros de caminos pavimentados con piedra labrada que conectaban el imperio desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, atravesando desiertos absolutos, glaciares perpetuos, selvas tropicales y altiplanos a alturas que en muchos tramos superan los 4.000 metros. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad compartido por 6 países en 2014. Lo extraordinario es que se construyó sin rueda, sin animales de tiro grandes y sin hierro, únicamente con trabajo humano coordinado a escala continental. Los ingenieros modernos siguen estudiando hoy sus técnicas constructivas, porque muchos puentes colgantes de fibra y muros incas siguen en pie después de 5 siglos de terremotos. Número 14. La ciudad del Cuzco, a 3.399 metros sobre el nivel del mar, fue la capital del Imperio Inca, el mayor estado de toda América precolombina y el imperio más grande jamás construido por una civilización sin escritura, sin rueda y sin animales de tiro. En su apogeo, el Tahuantinsuyo se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, cubriendo unos 2 millones de kilómetros cuadrados y gobernando a más de 12 millones de personas de decenas de etnias distintas. Todo eso fue administrado desde una ciudad andina a 3.400 metros de altitud, usando un sistema de mensajeros llamados chasquis, que podían transmitir información de Quito a Cuzco en apenas 3 días corriendo en relevos por las montañas, llevando mensajes codificados en cuerdas anudadas llamadas quipus. Era el equivalente prehispánico de Internet, pero corriendo a pulmón puro a altitud extrema. Número 15. La Reserva Nacional Pacaya-Samiria, en la región de Loreto, es la mayor reserva protegida del Perú y una de las más grandes de Sudamérica, con más de 2 millones de hectáreas de selva amazónica inundable casi virgen. Lo que la hace única en el planeta es que durante la temporada de lluvias, el 95% de su territorio queda completamente bajo el agua durante meses, transformándose en un mar interior inmenso, donde los árboles emergen del agua varios metros y los animales se desplazan entre las copas. Los delfines rosados nadan literalmente entre las ramas, las anacondas cuelgan de las lianas y los manatíes se alimentan en lo que normalmente sería tierra firme. Es uno de los ecosistemas menos visitados y más extraordinarios del planeta, donde la selva y el río dejan de ser cosas distintas durante meses enteros, para convertirse literalmente en lo mismo. Número 16.
En medio del desierto costero peruano ocurre cada invierno un fenómeno biológico que parece magia pura: las lomas. Cuando la neblina del Pacífico se condensa sobre las laderas costeras durante los meses fríos, colinas que el resto del año son completamente marrones, secas y muertas, se cubren de un manto verde de plantas, flores silvestres y vegetación que aparece literalmente de la nada durante pocas semanas, transformando el paisaje en algo irreconocible. Las lomas tienen ecosistemas propios, con especies endémicas como zorros costeros, lechuzas y orquídeas únicas, que dependen exclusivamente de esa neblina estacional para sobrevivir. Florecen, se reproducen y desaparecen hasta el invierno siguiente como un reloj biológico perfecto. El desierto más árido del planeta se transforma temporalmente en pradera verde gracias a la humedad del mismo océano que lo seca. Número 17. Perú tiene la mayor extensión de territorio amazónico bajo titularidad legal de comunidades indígenas en toda Sudamérica. Más de 11 millones de hectáreas de selva amazónica peruana son propiedad titulada de comunidades nativas, reconocidas oficialmente por el Estado, con derechos legales completos sobre el bosque, los ríos y los recursos naturales que contiene. Y aquí está lo importante. Los estudios científicos publicados en revistas internacionales han demostrado que estos territorios indígenas titulados tienen la menor tasa de deforestación de toda la cuenca amazónica, incluso menor que la de muchos parques nacionales gestionados por gobiernos. Los pueblos indígenas amazónicos peruanos no solo han preservado su biodiversidad durante siglos, sino que se han revelado como los gestores más eficaces de la selva tropical más importante del planeta entero. Número 18. Perú tiene más de 12.000 lagos de altitud distribuidos por todo el territorio andino, lo que lo convierte en el país con mayor concentración de lagos de montaña de todo el continente americano. Muchos de ellos exhiben colores que literalmente no parecen reales y desafían la lógica visual. Lagunas turquesa intenso, lagos blancos lechosos por minerales volcánicos suspendidos, lagunas verde esmeralda profundo y lagos rojizos producidos por algas específicas, que solo crecen a esas altitudes. La Laguna 69 en el Parque Nacional Huascarán, a 4.600 metros de altitud, tiene un azul turquesa tan saturado e irreal que los visitantes la describen como imposible de fotografiar, porque ninguna cámara reproduce el color exacto que ven los ojos cuando uno está parado frente a ella, tras 4 horas de caminata cuesta arriba. Número 19. La Amazonia peruana tiene la mayor concentración de especies de palmeras del mundo. Los botánicos han identificado más de 150 especies distintas, muchas de ellas endémicas y sin presencia en ningún otro lugar del planeta. Y se siguen describiendo nuevas cada año. Entre todas destaca el aguaje, una palmera altísima que crece en las llanuras inundadas de la selva peruana y produce un fruto del tamaño de un huevo cubierto de escamas brillantes, con la mayor concentración de betacaroteno de cualquier planta conocida, superando incluso a la zanahoria por amplio margen. Las comunidades indígenas amazónicas lo consumen desde hace miles de años, como base de su dieta diaria. Hoy se vende en los mercados de Lima en jugos, helados y postres, y empieza a interesar al circuito internacional de superalimentos. Quizá el fruto más nutritivo del mundo lleva siglos creciendo en silencio en Perú. Número 20. El río Marañón, que nace en los Andes del norte de Perú y se une al Ucayali para formar el Amazonas, atraviesa en su curso medio uno de los cañones más profundos y menos conocidos de toda América. El Pongo de Manseriche es una garganta de apenas 200 metros de anchura, por donde el río se comprime con una violencia tremenda antes de entrar a la llanura amazónica, formando rápidos peligrosos y remolinos brutales que han hundido embarcaciones grandes a lo largo de los siglos, con paredes de roca verticales que se elevan más de 800 metros sobre el nivel del agua. Es el punto exacto donde los Andes terminan abruptamente y la Amazonia comienza. Una transición geológica brutal donde un río de montaña se convierte en río de selva, en cuestión de pocos kilómetros, sin gradación intermedia. Número 21. Perú es uno de los 5 países con mayor diversidad de aves del planeta, con más de 1.800 especies registradas dentro de sus fronteras, lo que representa aproximadamente el 20% de todas las especies de aves conocidas del mundo en un territorio que ocupa menos del 1% de la superficie terrestre. Tiene más especies de aves que toda Europa y Norteamérica juntas. La causa es la combinación brutal de ecosistemas que coexisten en el país. Cada gradiente altitudinal, desde la costa desértica hasta la cumbre andina nevada y desde la montaña hasta la llanura amazónica caliente,
tiene sus propias aves especializadas. Los ornitólogos del mundo viajan específicamente a Perú a observar especies endémicas que no existen en ningún otro país del planeta, como el gallito de las rocas, el cóndor andino o el colibrí cola de espátula. Número 22. La Reserva Nacional de Paracas, en la costa sur, protege uno de los ecosistemas más extraños y fascinantes del hemisferio entero. Allí, el desierto más árido del continente choca de frente con el océano más productivo del planeta. Sin transición, en esas playas desérticas de arena rojiza, donde no llueve casi nunca, anidan millones de cormoranes, piqueros, pelícanos y pingüinos de Humboldt, formando la mayor colonia de aves guaneras de toda Sudamérica en las islas adyacentes. Y aquí viene el dato que cambió la historia económica del país entero. El guano que producían estas aves fue durante el siglo XIX el fertilizante más codiciado del mundo, exportado a Europa y Estados Unidos, por toneladas. Su exportación masiva sostuvo durante años la economía completa de Perú, e incluso provocó guerras internacionales. La geografía peruana convirtió literalmente el excremento de aves marinas en el motor económico de una nación. Número 23. El altiplano peruano, que comparte con Bolivia la meseta más extensa de los Andes a 3.800 metros de altitud media, sufre un fenómeno nocturno llamado surazo. Vientos helados que descienden de las cumbres andinas y pueden bajar la temperatura de 15 grados durante el día a menos 15 grados durante la noche, en cuestión de horas. Una variación de 30 grados sin transición ni aviso, suficiente para matar cultivos enteros en una sola madrugada. Las culturas precolombinas que habitaron el altiplano hace siglos desarrollaron una tecnología agrícola brillante para sobrevivir a esto. Los waru waru, campos elevados rodeados de canales de agua que usaban el calor acumulado en el agua durante el día para proteger los cultivos del frío nocturno mediante un microclima artificial. Una solución de hace más de 2000 años que los ingenieros agrícolas modernos siguen estudiando y replicando en países como Etiopía o Nepal. Número 24. Perú tiene la mayor concentración de sitios arqueológicos precolombinos de toda Sudamérica, con más de 100.000 sitios registrados oficialmente por el Ministerio de Cultura del país, una cifra que ningún otro país del continente se acerca a igualar. Y según los propios arqueólogos que trabajan en el terreno, solo entre el 10 y el 20% ha sido excavado o estudiado de forma sistemática hasta el momento, lo que significa que decenas de miles de sitios siguen esperando ser explorados. La inmensa mayoría está en los Andes, donde la altitud y la aridez de algunas zonas han preservado en condiciones casi perfectas estructuras, textiles coloridos, momias completas y cerámicas pintadas de culturas, que en muchos casos todavía no entendemos del todo. Los Wari, los Tiahuanaco, los Chimú, los Nazca, los Paracas y los Moche. Entre muchas otras, el territorio peruano es literalmente un archivo arqueológico de escala continental. Número 25. Y para cerrar, en plena Cordillera Blanca, dentro del Parque Nacional Huascarán, está la Laguna Parrón a 4.150 metros de altitud. Es el embalse natural de agua dulce más alto del mundo en funcionamiento activo para abastecimiento humano directo. Sus aguas turquesa intensas, casi fluorescentes bajo el sol andino, están completamente rodeadas de glaciares colgantes y picos nevados que superan los 6.000 metros. Como el Pirámide y el Guandoy, formando un anfiteatro natural espectacular. Abastecen de agua potable a las ciudades del Callejón de Huaylas y a buena parte de la costa norte peruana, además de generar energía hidroeléctrica para miles de hogares. Pero los glaciares que la alimentan retroceden entre 1 y 3 metros de espesor cada año desde hace décadas, sin pausa. El lago más alto del mundo en uso humano se está quedando, lentamente y a la vista de todos, sin la fuente que lo llena. Y hasta aquí, los 25 datos. Si te volaron la cabeza tanto como a mí, ya sabes, un like ayuda más de lo que parece y la suscripción me empuja a seguir investigando países. Así, nos vemos en el próximo viaje.